Pasamos, básicamente voy a hacer una presentación con un diagnóstico de las tendencias de los últimos 30 años, muy brevemente, que nos sitúan un poco en las problemáticas actuales. Algunas de las cuestiones ya vistas las voy a pasar más rápido. Después presentar también los problemas estructurales de desigualdades, especialmente en el concierto federal de nuestro país, una educación provincial. Y algunas propuestas. Vamos a ver en qué podemos tratar de repensar esto que ya los panelistas han comenzado a discutir intensamente. Pasamos a la primera. Siguiente. Este me parece un muy ejemplificador modelo de pensar el sistema educativo. Nuestro sistema educativo cambió en dos sentidos. Y acá hay dos dimensiones que nos muestra este gráfico. Este gráfico muestra la evolución de la cantidad de alumnos, lo que llamamos nosotros los planetas educativos. Fíjense, por un lado nos muestra la enorme diferencia, yo diría los opuestos. Para mí son dos regímenes pedagógicos opuestos, no diferentes, sino opuestos. La primaria y la secundaria. No podemos pensar en un sistema, ¿no? Nunca tuvimos un sistema, tuvimos dos sistemas con lógicas, funciones y objetivos extraordinariamente opuestos, no diferentes, opuestos. Y este gráfico me parece que lo muestra bien. La primaria tenía la misión de la homogeneidad, de llegar con la cultura común, de generar ciudadanía en todos los territorios. Hay algunos que decían, la primaria es el cuerpo, la secundaria es la cabeza. Y fíjense esa desproporción, 450.000 alumnos en primaria al mismo tiempo que había 6.000 alumnos en secundaria, 1900. La secundaria tenía otro objetivo, que era la selección social para la formación de la clase dominante, de la clase gobernante en la Argentina. Muy pocos, muy bien formados, que tenían otro modelo pedagógico. La evolución en el tiempo muestra un poco también las características de estos dos modelos extraordinariamente opuestos. La primaria avanza gradualmente, se masifica a lo largo de todo el siglo XX. La secundaria, en cambio, tarda mucho más en explotar. Es un planeta pequeño durante buena parte del siglo XX y se está convirtiendo en un gran planeta en los últimos 20-30 años. Y esto es una transformación radical. Podemos hablar como de dos grandes etapas de acceso a la educación: la etapa desde 1880 hasta 1930, 1940 de la educación primaria, y la etapa que especialmente comienza a partir del regreso a la democracia en 1983, de explosión de la educación secundaria. En ese contexto de transformación de la lógica de uno de los sistemas, que es el sistema de educación secundaria, al cual se le pide el objetivo exactamente opuesto al cual fue el fundacional, que es la inclusión de todos, a diferencia de su objetivo original, que era la selección de la clase gobernante. Lo podemos encontrar en un contexto, pasamos a la siguiente, de aumento extraordinario de la problemática social en Argentina. Fíjense que nuestros indicadores principales de la estructura social se han latinoamericanizado en el peor de los sentidos. Ahí tenemos los datos de pobreza. Fíjense, Argentina en 1980 tenía 1975 es el punto de partida del quiebre social, un 4%, casi un 5% de pobreza, mientras América Latina tenía un 29% de pobreza. En los últimos datos confiables del INDEC, hoy ya no sabemos dónde estamos, pero estamos supuestamente entre el 20 y el 30%. Con la asignación universal esto seguramente va a cambiar. América Latina seguía en el 29%, es decir, estamos mucho más cerca de esos indicadores sociales y Argentina es el país. Pasemos a la siguiente para mostrarlo rápidamente. En términos de desigualdad es una situación similar. Aquí está el coeficiente de Gini, que es la mejor medida de desigualdades. Argentina también estaba en una posición muy favorable en América Latina, con extendidas clases medias,
Hoy ya está mucho más cerca del alto coeficiente de Gini de América Latina, que también se ha mantenido. Es decir, Argentina fue desde 1975 hasta, para poner un periodo exacto de 30 años, 2005, el país donde más aumentó la pobreza y la desigualdad en toda América Latina. Y tuvimos estos dos procesos al mismo tiempo: expansión de la escolarización y expansión de la desigualdad y la pobreza. Es decir, tenemos más alumnos que nunca antes en las escuelas, más pobres y más desiguales que nunca antes. Y esto ha generado una nueva composición del sistema educativo, que siempre fue un sistema que se encargó de encontrar formas también de seleccionar, de diferenciar y de clasificar a los alumnos, pero que estas formas se han expandido enormemente en estos años, como consecuencia de estas dos transformaciones. Naturalmente, no naturalmente, pero así parece, las clases medias se fueron de la escuela pública al mismo tiempo que entraban los sectores populares, y los dos propios sistemas, el sector público y el sector privado, comienzan a encontrar muchos más espacios de estratificación interna a partir de una sociedad cada vez más estratificada. Y esto, como decía Gustavo, ha roto por completo la noción de la educación común. Fíjense que la ley de educación común estaba basada en el guardapolvo, yo siempre digo, el guardapolvo blanco. En estos 30 años se desintegró el guardapolvo blanco, es decir, ese símbolo que ponía una distancia entre el afuera y el adentro. Adentro todos con guardapolvo blanco. Es como si estos últimos 30 años se hubiesen desgarrado ese guardapolvo, y adentro están todas esas desigualdades sociales. Y esta es obviamente una problemática que transforma la noción de política educativa y transforma la noción de pedagogía. Las transforma radicalmente. Todavía no sabemos cómo administrar esta problemática. Hemos inventado políticas compensatorias, estamos discutiendo cómo educar en la diversidad, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Es decir, una transformación tan radical, tan acelerada, y que agarra a los docentes en una situación también de crisis de su función, que no tenemos todavía las respuestas adecuadas para enfrentarla. Digo esto porque un poco el panorama macro en el cual estamos parados. Siguiente. Bueno, las pruebas PISA son un resultado, no voy a detenerme mucho más, pero en gran medida uno entiende las pruebas PISA a partir de estos 30 años, ¿no? En este cuadro vemos los resultados de 2000, Argentina está en el peor de los cuadrantes posibles, muchas desigualdades, bajos resultados. Hacemos un paso al 2006, siguiente, una más. Ahí, a donde tenemos que ir, Suecia. Esto ya lo mostró Silvina. Básicamente Argentina fue el país de los 36 participantes en las pruebas de 2000 y 2006 que más descendió en sus resultados de aprendizaje. También estaba en el video. Muy impactante obviamente ese dato. Acá no está excluido ningún país. Bajó un 11% en términos netos los aprendizajes de los alumnos medidos en ambos años. Ahora fíjense quién está en el otro extremo, porque esto también me parece significativo. Chile es el país que más aumentó sus resultados de aprendizaje en este mismo periodo, un periodo corto. Argentina pasó la peor crisis de su historia, pero Chile estuvo 15 años implementando reformas, y todos los años los ministros, los presidentes decían: ¿qué pasa? Que no movemos la aguja. Pese a hacer todo, bueno, después de 15 años empezó a mover la aguja. Y Chile fue el país que más aumentó sus resultados de calidad en ese periodo. Ahora vamos a la siguiente, tratar de explicar una dimensión. Obviamente la problemática es muy compleja y entender esas variaciones llevaría mucho tiempo, y todo atajo es un poco injusto, pero yo quiero usar un atajo que me parece que es significativo también para presentar nuestras posibilidades futuras. Este es un gráfico para mí muy interesante que habla del país en términos de su sociedad y su política. El gráfico muestra el porcentaje del presupuesto público destinado a la educación en Argentina y en Chile a lo largo de 15 años. Es la medida del esfuerzo que un país realiza por la educación, es la mejor medida del esfuerzo. Y fíjense que hay dos datos muy significativos. El primero es que el punto de partida, que elegimos obviamente 1990 porque es el año de salida de la dictadura militar en Chile, y que es el momento de expansión y de decisión de invertir en educación,
estábamos muy similares en términos del esfuerzo presupuestario destinado a la educación en el conjunto de ambos países. Después de 15 años, la brecha se expandió mucho. Chile destina el 18% casi del presupuesto público a educación, Argentina, si no me equivoco, el 13%. Pero hay otro dato que me parece más significativo todavía, que es la escalera, cómo construir la escalera, ¿no? Fíjense, Chile aumentó su esfuerzo público destinado a la educación, esto es frente al resto del gasto público, no es frente al PBI. Es decir, hubo que darle más educación y sacarle a otros. Todos los años un poquito. Nunca mucho y ningún año para atrás. Esto no es una casualidad, es decir, no es que acá se dio un conjunto. Estos son 15 años de decisión política de priorizar la inversión educativa. Argentina tuvo sus ciclos de aumento, caída, propios de los ciclos económicos. ¿Qué hizo Chile con esos recursos? Bueno, Chile triplicó el salario de los docentes en este mismo periodo de tiempo, en 15 años triplicó el salario de los docentes y creó la jornada completa. Hoy casi el 100% de los alumnos chilenos van a escuelas de jornada completa, mientras en Argentina apenas llegamos al 6%. Y esto no lo puede ver en PISA. PISA tiene muchas otras cosas que los resultados de calidad. Nos muestra muchas cosas de la vida de las escuelas. Y entre otras cosas nos muestra la cantidad de tiempo que los alumnos chilenos destinan al aprendizaje de la lectoescritura y la cantidad de tiempo que destinan los argentinos, y casi duplica el tiempo Chile que Argentina. Entonces, no es que simplemente con más tiempo se aprende más, pero evidentemente ayuda. Y evidentemente esa es parte de la explicación de por qué Chile está aumentando sus resultados. Es parte. Hay muchas otras cosas y sería largo discutirlo. Siguiente. Una más. Argentina está, sin embargo, en una posición donde podemos tener cierta esperanza. Como mostró Silvina, también lo mostró Gustavo, hemos comenzado un periodo de crecimiento significativo de la inversión educativa que tiene dos caras. Pasamos, básicamente voy a hacer una presentación con un diagnóstico de las tendencias de los últimos 30 años, muy brevemente, que nos sitúan un poco en las problemáticas actuales. Algunas de las cuestiones ya vistas las voy a pasar más rápido. Después presentar también los problemas estructurales de desigualdades, especialmente en el concierto federal de nuestro país, una educación provincial. Y algunas propuestas. Vamos a ver en qué podemos tratar de repensar esto que ya los panelistas han comenzado a discutir intensamente. Pasamos a la primera. Siguiente. Este me parece un muy ejemplificador modelo de pensar el sistema educativo. Nuestro sistema educativo cambió en dos sentidos. Y acá hay dos dimensiones que nos muestra este gráfico. Este gráfico muestra la evolución de la cantidad de alumnos, lo que llamamos nosotros los planetas educativos. Fíjense, por un lado nos muestra la enorme diferencia, yo diría los opuestos. Para mí son dos regímenes pedagógicos opuestos, no diferentes, sino opuestos. La primaria y la secundaria. No podemos pensar en un sistema, ¿no? Nunca tuvimos un sistema, tuvimos dos sistemas con lógicas, funciones y objetivos extraordinariamente opuestos, no diferentes, opuestos. Y este gráfico me parece que lo muestra bien. La primaria tenía la misión de la homogeneidad, de llegar con la cultura común, de generar ciudadanía en todos los territorios. Hay algunos que decían, la primaria es el cuerpo, la secundaria es la cabeza. Y fíjense esa desproporción, 450.000 alumnos en primaria al mismo tiempo que había 6.000 alumnos en secundaria, 1900. La secundaria tenía otro objetivo, que era la selección social para la formación de la clase dominante, de la clase gobernante en la Argentina. Muy pocos, muy bien formados, que tenían otro modelo pedagógico. La evolución en el tiempo muestra un poco también las características de estos dos modelos extraordinariamente opuestos. La primaria avanza gradualmente, se masifica a lo largo de todo el siglo XX.
La secundaria, en cambio, tarda mucho más en explotar. Es un planeta pequeño durante buena parte del siglo XX y se está convirtiendo en un gran planeta en los últimos 20-30 años. Y esto es una transformación radical. Podemos hablar como de dos grandes etapas de acceso a la educación: la etapa desde 1880 hasta 1930, 1940 de la educación primaria, y la etapa que especialmente comienza a partir del regreso a la democracia en 1983, de explosión de la educación secundaria. En ese contexto de transformación de la lógica de uno de los sistemas, que es el sistema de educación secundaria, al cual se le pide el objetivo exactamente opuesto al cual el cual fue el fundacional, que es la inclusión de todos, a diferencia de su objetivo original, que era la selección de la clase gobernante. Lo podemos encontrar en un contexto, pasamos a la siguiente, de aumento extraordinario de la problemática social en Argentina. Fíjense que nuestros indicadores principales de la estructura social se han latinoamericanizado en el peor de los sentidos. Ahí tenemos los datos de pobreza. Fíjense, Argentina en 1980 tenía 1975 es el punto de partida del quiebre social, un 4%, casi un 5% de pobreza, mientras América Latina tenía un 29% de pobreza. En los últimos datos confiables del INDEC, hoy ya no sabemos dónde estamos, pero estamos supuestamente entre el 20 y el 30%. Con la asignación universal esto seguramente va a cambiar. América Latina seguía en el 29%, es decir, estamos mucho más cerca de esos indicadores sociales, y Argentina es el país. Pasemos a la siguiente para mostrarlo rápidamente. En términos de desigualdad es una situación similar. Aquí está el coeficiente de Gini, que es la mejor medida de desigualdades. Argentina también estaba en una posición muy favorable en América Latina, con extendidas clases medias. Hoy ya está mucho más cerca del alto coeficiente de Gini de América Latina, que también se ha mantenido. Es decir, Argentina fue desde 1975 hasta, para poner un periodo exacto de 30 años, 2005, el país donde más aumentó la pobreza y la desigualdad en toda América Latina. Y tuvimos estos dos procesos al mismo tiempo: expansión de la escolarización y expansión de la desigualdad y la pobreza. Es decir, tenemos más alumnos que nunca antes en las escuelas, más pobres y más desiguales que nunca antes. Y esto ha generado una nueva composición del sistema educativo, que siempre fue un sistema que se encargó de encontrar formas también de seleccionar, de diferenciar y de clasificar a los alumnos, pero que estas formas se han expandido enormemente en estos años, como consecuencia de estas dos transformaciones. Naturalmente, no naturalmente, pero así parece, las clases medias se fueron de la escuela pública al mismo tiempo que entraban los sectores populares, y los dos propios sistemas, el sector público y el sector privado, comienzan a encontrar muchos más espacios de estratificación interna a partir de una sociedad cada vez más estratificada. Y esto, como decía Gustavo, ha roto por completo la noción de la educación común. Fíjense que la ley de educación común estaba basada en el guardapolvo. Yo siempre digo el guardapolvo blanco. En estos 30 años se desintegró el guardapolvo blanco, es decir, ese símbolo que ponía una distancia entre el afuera y el adentro. Adentro todos con guardapolvo blanco. Es como si estos últimos 30 años hubiesen desgarrado ese guardapolvo, y adentro están todas esas desigualdades sociales. Y esta es obviamente una problemática que transforma la noción de política educativa y transforma la noción de pedagogía. Las transforma radicalmente. Todavía no sabemos cómo administrar esta problemática. Hemos inventado políticas compensatorias, estamos discutiendo cómo educar en la diversidad, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Es decir, una transformación tan radical, tan acelerada, y que agarra a los docentes en una situación también de crisis de su función, que no tenemos todavía las respuestas adecuadas para enfrentarla. Digo esto porque es un poco el panorama macro del cual estamos parados. Siguiente. Bueno, las pruebas PISA son
un resultado. No voy a detenerme mucho más, pero en gran medida uno entiende las pruebas PISA a partir de estos 30 años, ¿no? En este cuadro vemos los resultados de 2000, Argentina está en el peor de los cuadrantes posibles, muchas desigualdades, bajos resultados. Hacemos un paso al 2006, siguiente, una más. Ahí, a donde tenemos que ir, Suecia. Esto ya lo mostró Silvina. Básicamente Argentina fue el país de los 36 participantes en las pruebas de 2000 y 2006 que más descendió en sus resultados de aprendizaje. También estaba en el video. Muy impactante obviamente ese dato. Acá no está excluido ningún país. Bajó un 11% en términos netos los aprendizajes de los alumnos medidos en ambos años. Ahora fíjense quién está en el otro extremo, porque esto también me parece significativo. Chile es el país que más aumentó sus resultados de aprendizaje en este mismo periodo, un periodo corto. Argentina pasó la peor crisis de su historia, pero Chile estuvo 15 años implementando reformas y todos los años los ministros, los presidentes decían: ¿qué pasa? Que no movemos la aguja. Pese a hacer todo, ¿no? Bueno, después de 15 años empezó a mover la aguja. Y Chile fue el país que más aumentó sus resultados de calidad en ese periodo. Ahora vamos a la siguiente, tratar de explicar una dimensión. Obviamente la problemática es muy compleja y entender esas variaciones llevaría mucho tiempo y todo atajo es un poco injusto, pero yo quiero usar un atajo que me parece que es significativo también para presentar nuestras posibilidades futuras. Este es un gráfico para mí muy interesante que habla del país en términos de su sociedad y su política. El gráfico muestra el porcentaje del presupuesto público destinado a la educación en Argentina y en Chile a lo largo de 15 años. Es la medida del esfuerzo que un país realiza por la educación, es la mejor medida del esfuerzo. Y fíjense que hay dos datos muy significativos. El primero es que el punto de partida, que elegimos obviamente 1990 porque es el año de salida de la dictadura militar en Chile, que es el momento de expansión y de decisión de invertir en educación, estábamos muy similares en términos del esfuerzo presupuestario destinado a la educación en el conjunto de ambos países. Después de 15 años, la brecha se expandió mucho. Chile destina el 18% casi del presupuesto público a educación, Argentina, si no me equivoco, el 13%. Pero hay otro dato que me parece más significativo todavía, que es la escalera, cómo construir la escalera, ¿no? Fíjense, Chile aumentó su esfuerzo público destinado a la educación, esto es frente al resto del gasto público, no es frente al PBI. Es decir, hubo que darle más educación y sacarle a otros. Todos los años un poquito. Nunca mucho y ningún año para atrás. Esto no es una casualidad, es decir, no es que acá se dio un conjunto, estos son 15 años de decisión política de priorizar la inversión educativa. Argentina tuvo sus ciclos de aumento, caída, propios de los ciclos económicos. ¿Qué hizo Chile con esos recursos? Bueno, Chile triplicó el salario de los docentes en este mismo periodo de tiempo, en 15 años triplicó el salario de los docentes y creó la jornada completa. Hoy casi el 100% de los alumnos chilenos van a escuelas de jornada completa, mientras en Argentina apenas llegamos al 6%. Y esto no lo puede ver en PISA. PISA tiene muchas otras cosas que los resultados de calidad. Nos muestra muchas cosas de la vida de las escuelas. Y entre otras cosas nos muestra la cantidad de tiempo que los alumnos chilenos destinan al aprendizaje de la lectoescritura y la cantidad de tiempo que destinan los argentinos, y casi duplica el tiempo Chile que Argentina. Entonces, no es que simplemente con más tiempo se aprende más, pero evidentemente ayuda. Y evidentemente esa es parte de la explicación de por qué Chile está aumentando sus resultados. Es parte. Hay muchas otras cosas y sería largo discutirlo. Siguiente. Una más. Argentina está, sin embargo, en una posición donde podemos tener cierta esperanza. Como mostró Silvina, también lo mostró Gustavo, hemos comenzado un periodo de crecimiento significativo de la inversión educativa que tiene dos caras. Por un lado, los resultados concretos, que es esa inversión que está, seguramente este año ya llegó al 6% del PBI, cumpliendo con la meta que se había establecido.
Pero además hay detrás de eso una decisión política. Es decir, así como yo decía que en Chile no solamente se aumentó, sino que se continúa en el tiempo y eso expresa una decisión política, hay también en Argentina, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, una decisión política. El propio Esteban lo destacaba, Bullrich, siendo parte de la oposición a quien sancionó la ley, el elogio hacia esa ley y la unanimidad o casi unanimidad que tuvo esa ley, lo cual expresa que va más allá de un gobierno, que expresa una necesidad de toda una sociedad. Bueno, esa necesidad creo que hoy tenemos un gran desafío, que es continuarlo y especialmente tratar de continuarlo por 10 años más, tratar de construir esa escalera de 15 años. Siguiente. Sin embargo, el gran crecimiento de la inversión educativa no ha logrado intervenir sobre un problema que está en una segunda dimensión, que es la inmensa desigualdad en la inversión educativa que realizan las provincias en un país extraordinariamente desigual como es la Argentina. La ley ha hecho que todos aumenten su esfuerzo, que todos aumenten su inversión, pero no ha tocado la desigualdad estructural en la inversión de las provincias. Vamos a mirarlo un segundo. En la columna de la derecha ustedes pueden ver que la dispersión en la inversión por alumno anual en escuelas públicas entre Tierra del Fuego y Salta es de 10.000 pesos por año a 1.600, si no me equivoco. Bueno, esta es una problemática que tiene que ver principalmente con la dispersión en la estructura fiscal de la Argentina. Yo lo he dicho muchas veces, no me canso de decirlo, la coparticipación es la principal causa de esta desigualdad estructural. La coparticipación es un sistema de distribución de los recursos impositivos de la Argentina, los principales recursos, que es fijo. Se fijó por última vez en 1988, nadie lo puede alterar porque es una ley, es decir, un coeficiente que se distribuye a cada provincia de forma fija, arbitrario e injusto. Beneficia extraordinariamente a algunas provincias. Vamos a la siguiente. Esta es la coparticipación por habitante, para que vean. Beneficia extraordinariamente a algunas provincias, especialmente a las provincias patagónicas, y perjudica extraordinariamente a otras.